Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy seguimos con el periodo del siglo XX. Esta vez veremos el gobierno de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo de 1970 a 1973. Por primera vez en Chile llega un presidente socialista al poder por la vía democrática, Salvador Allende, que en un ambiente tenso y polarizado, con una de las elecciones más complejas que ha tenido Chile en su historia, conforma un gobierno y periodo de luces y sombras. La muerte de un comandante en jefe, esperanza de muchos pobladores, el asesinato de un político, la nacionalización del cobre chileno, violencia de grupos extremos en las calles, profundización de la reforma agraria, una inflación histórica, medidas de protección a la infancia y un final violento nunca antes visto en la historia chilena. ¿Qué ocurrirá en este periodo? Sin nada más que decir, comencemos. Las elecciones presidenciales de 1970 se desarrollan en un ambiente extraño, polarizado entre dos candidatos de dos posturas bien definidas y claras, derecha e izquierda. Deseando reeditar el triunfo de 1958, la derecha levanta la candidatura del expresidente Jorge Alessandri, nuevamente como independiente afín a las ideas más tradicionales, apoyado principalmente por el Partido Nacional. Radomiro Tomic, por otra parte, es el ganador en la lucha interna de la democracia cristiana, ex embajador de Chile en Estados Unidos. Sus propuestas son de estilo anticapitalista y con un proyecto más cercano al socialismo comunitario. Y por último, Salvador Allende en su cuarto intento, representando a la izquierda y a la unidad popular, que proponen un camino democrático que lleve a Chile progresivamente al socialismo. El panorama preelectoral se ve marcado por hechos violentos como el asesinato de Hernán Meri, jefe provincial de Longaví de la Corporación de Reforma Agraria, que fue asesinado por un grupo de mercenarios que presuntamente actuaban bajo el mandato del Partido Nacional, lo que desató una pelea violenta en el Congreso entre diputados de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. Según los analistas, la percepción general era que ningún candidato llegaría a la mayoría absoluta y que la elección sería reñida. El 4 de septiembre, día de las elecciones, los resultados son ajustados y dan el triunfo parcial a Salvador Allende, no obstante, no por una mayoría absoluta, por lo que debía ser ratificado por el Congreso el 22 de octubre. En este lapsus de tiempo, las cosas comenzarán a complicarse bastante, ya que la derecha llamaba al Congreso a votar por la segunda mayoría, que resultaba ser Jorge Alessandri, lo cual sería complejo por los siguientes motivos. Primero, en 1958 Alessandri fue ratificado presidente por sobre Allende por una diferencia mucho más ajustada. Segundo, el mismo Alessandri declaró que asumiría como presidente si existía una mayoría frente a Allende. Y tercero, la tradición y pacto parlamentario desde 1933 siempre fue ratificar a quien había triunfado en las urnas. Aún así, la democracia cristiana condiciona sus votos al candidato de la Unidad Popular a un estatuto de garantías democráticas, con la finalidad de que existiese un compromiso de que el gobierno de Salvador Allende respetaría la Constitución y a la institucionalidad, lo cual da un ambiente democrático y de que el país sería la prioridad. No obstante, grupos extremistas estaban obsesionados con la idea de evitar que Allende llegue al poder, alentaban realizasen un golpe de estado y se tomasen el poder, pero el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, René Schneider, es fiel a su juramento y a la tradición militar chilena, estar al servicio del Estado chileno y mantenerse obediente al gobierno de turno sin importar la tendencia política. Esto era un obstáculo para una oposición radical a la Unidad Popular, que tomó la decisión de secuestrar al comandante y posteriormente asesinarlo. Este atentado conmovió a la ciudadanía y al mundo político, que condenó completamente el actuar de la extrema derecha y consiguió el efecto contrario. El Congreso, el 22 de octubre,
ratifica a Allende como presidente y se escoge a Carlos Prats como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, otro general constitucionalista, al igual que René Schneider. Así comienza la vía chilena al socialismo. En diciembre de 1970, Allende fija las pautas de acción, busca estatizar la banca y las riquezas básicas con la indemnización a los propietarios que correspondan. También en su proyecto de gobierno, en sus primeros 100 días, se llevan varias normas y leyes bastante significativas, entre ellas beneficiar a los niños con el medio litro de leche diario, entendiendo que el país sufría una grave situación de desnutrición infantil. El plan económico para 1971 apuntó a incentivar el crecimiento económico y a la disminución de la cesantía. Los precios fueron fijados por ley, los sueldos y salarios se incrementan, por lo que la demanda de bienes de consumo comienza a aumentar y comienza a mejorar paulatinamente la calidad de vida de la ciudadanía. La unidad popular comienza a tener apoyo de parte de la ciudadanía y el diálogo con la democracia cristiana, pese a sus diferencias, parece fluir muy bien hasta un hecho trágico: el violento asesinato del ex ministro del Interior en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, Edmundo Pérez Sujovic, quien fue acribillado por un grupo de extrema izquierda llamado Vanguardia Organizada del Pueblo, la cual buscaba una venganza contra el ex ministro por lo ocurrido en la matanza de Puerto Montt en 1969. Este hecho dividió completamente a la democracia cristiana, en quienes querían mantener el diálogo con Salvador Allende, el cual condenó el acto como un hecho violento perpetrado por quienes quieren desestabilizar al país y al gobierno, como por otra parte un sector de la democracia cristiana que se suma a la oposición del Partido Nacional al ver que el actuar del presidente rompía el pacto que se había hecho antes de ser ratificado. Este hecho genera que la población rechace en gran medida a la izquierda, debido a que no se asesinaba a un político de tan alto rango e importancia desde Diego Portales en 1837, por lo que era poco común estas situaciones. Las cosas empeoran con una nevada anormal en Santiago, la cual arrasa con gran parte de la población más vulnerable de la capital, principalmente en Pudahuel, donde mucha gente pierde sus hogares improvisados, gente fallece por el frío o aplastados, y las enfermedades llegan de forma masiva. Seguido de ello, un fuerte terremoto en 1971 afectó a la cuarta, quinta, sexta y región metropolitana, afectando túneles, casas y carreteras, lo que agrava la situación de la ciudadanía y requiere un esfuerzo económico por parte del gobierno de Allende. Este mismo año se pone en marcha la piedra angular del programa de gobierno de la Unidad Popular, la nacionalización de la gran minería del cobre, y esta llega con una reforma a la Constitución que pondría fin a los contratos realizados con grandes empresas norteamericanas, lo que sería aprobado, y por primera vez la minería en un sector pasa a ser del control total del Estado. Esto lleva a generar altas ganancias para financiar los proyectos del gobierno, un ingreso importante para el proyecto de la Unidad Popular. Por otra parte, la oposición y la parte de la democracia cristiana que estaba con el Partido Nacional acusan de inconstitucional las medidas que toma el presidente en materias económicas. De manera paralela, Salvador Allende lleva a la práctica su plan de estatizar las grandes y medianas industrias en Chile a través de la requisición, intervención o compra de acciones de las mismas empresas. Esta área sería de las más conflictivas, ya que en los cordones industriales, los grupos organizados de trabajadores entran en pugnas con los dueños y empresarios por los procesos de expropiación, los cuales muchos son pactados, pero otros son sencillamente un conflicto de interés, generando expropiaciones ilegales y tomas de terreno, y otros una forma de resistencia a los cambios propuestos por la Unidad Popular por parte de la oposición. A su vez, la reforma agraria comienza a profundizarse y aumentar la cantidad de tierras expropiadas por parte del gobierno, como también se agudizan los conflictos entre los campesinos y los agricultores, ya que en muchas ocasiones las tierras son tomadas antes de la expropiación para acelerar los procesos legales, lo cual constituye un delito y son procesos ilegales,
en los cuales terratenientes se ven desprotegidos y acusan al gobierno de facilitar las tomas ilegales. En planos internacionales, Chile estrecha aún más sus lazos económicos y políticos con Argentina, como también se reanudan los diálogos más estrechos con Cuba e incluso llega al país Fidel Castro, el dictador cubano que permanece en el país por casi un mes y genera un clima de división total, tanto por la oposición que suma a la Democracia Cristiana y al Partido Nacional, que no estaban de acuerdo con que el dictador comunista estuviese en el país, sino que también al interior de la coalición del gobierno, entre quienes están por la vía democrática hacia el socialismo y los más radicalizados que ven como única posibilidad la vía armada, de la cual Fidel Castro es fiel representante. El año 1971 cierra con una muy buena noticia en el plano intelectual, y es que Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura, transformándose en el segundo chileno en conseguir la máxima distinción académica del mundo. 1972 es un año complejo para Chile y para el gobierno. Las tensiones entre Allende y el Parlamento comienzan a hacerse notar con vetos mutuos de leyes, como lo es el caso de la expropiación. Las presiones de Estados Unidos, que se mantenían contrarias al gobierno de Allende, teniendo en cuenta el contexto de Guerra Fría y la lucha geopolítica entre la potencia capitalista en contra de la influencia comunista de la Unión Soviética. Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, se propuso en 1970 a hacer chillar a la economía chilena, reduciendo drásticamente la compra de productos chilenos y privando a gran parte del mundo occidental a comerciar con Chile. Tanto Chile como gran parte de Latinoamérica han sido esfera de influencia de Estados Unidos desde la independencia, como también las naciones latinoamericanas han sido históricamente dependientes del consumo de Europa y Norteamérica de las materias primas. Si bien el bloqueo no se hizo notar en el año 1971, en 1972 comenzaría a hacerse evidente el desabastecimiento, el cual es profundizado de mayor manera por la inestabilidad política, empresarios alienados con la oposición y con búsqueda de derrocar al gobierno, como lo es Agustín Edwards Eastman, dueño del periódico El Mercurio, o el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, Orlando Sáenz. Como respuesta a las graves consecuencias económicas, el gobierno fomenta la creación de las juntas de abastecimiento y precios, llamadas las JAP. Estas buscando organizar la distribución de productos de primera necesidad en los barrios, lo que significó un forzado racionamiento de productos en el que la ciudadanía se vio enfrentada a largas filas y a la escasez de bienes esenciales, lo que generó un masivo descontento y malestar, sumado a las acusaciones hacia las JAP de repartir los mejores productos a quienes fuesen adherentes al gobierno de Allende, y no de manera equitativa a toda la ciudadanía. La respuesta de la oposición, y en especial de Orlando Sáenz, es convocar a un paro de camioneros que se dio en octubre de 1972, en donde se sumaron comerciantes y sectores productivos, como de distribución de los productos, lo cual sería una estocada mortal en la economía nacional. Esta huelga se prolonga por 24 días en que el país se ve sumido en la miseria, afectando principalmente a los ciudadanos comunes. Manifestaciones de mujeres en el popular caceroleo acusando al gobierno de que las ollas están vacías, se ven fuertemente reprimidas por carabineros. A su vez, los enfrentamientos callejeros entre grupos de posiciones extremas como Patria y Libertad por parte de la extrema derecha o como el MIR o el MAPU de la extrema izquierda dejan claridad de un clima de violencia e inestabilidad nunca antes visto en la historia de Chile. 1973 es el año en que la oposición apuesta por las elecciones parlamentarias para poder destituir al presidente de su cargo. Si se consiguen los escaños suficientes entre el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, se podría destituir al presidente y llamar a nuevas elecciones para tener una salida institucional a la crisis que atraviesa el país. No obstante, los resultados no permiten que esto sea posible, al conseguir la Unidad Popular un 44% de los escaños y demostrando que pese a la crisis
mucha gente aún apoyaba a Allende y al proyecto país que tiene, como también demuestra lo polarizado que se encuentra la situación política. En este punto, la salida institucional no es posible, dejando a la oposición una única salida al gobierno de Allende: un golpe de Estado. Para mediados de 1973, el país está quebrado financieramente, las posiciones políticas se polarizan, comienzan las agresiones incluso en el mismo Congreso. Las medidas económicas tomadas por el gobierno solo logran aumentar la inflación al continuar con la emisión de billetes y una presión social ante la grave crisis nacional. El 29 de junio de 1973 se realiza un intento de golpe de Estado por parte del coronel Roberto Super, el cual mantiene a la capital en completa tensión. La rebelión es sofocada por el comandante Carlos Prats y el general Augusto Pinochet, que pese a evitar el golpe de Estado, dejan claro que la polarización ha llegado incluso dentro de las mismas Fuerzas Armadas y el propio comandante Prats no tiene control sobre la situación. Por ello, se designa como nuevo comandante en jefe a Augusto Pinochet, que en el papel aparece como otro general constitucionalista. Las tensiones se agudizan, ni la oposición ni el gobierno de Allende se abren al diálogo o al acuerdo. En esto intentan ser mediadores Patricio Elwin, presidente de la Democracia Cristiana, y el cardenal Raúl Silva Enríquez, para entablar diálogo con Salvador Allende, pero sin éxito alguno. Desde la ciudadanía, las manifestaciones en contra pedían un golpe de Estado y que los militares pusiesen orden al país, al igual que el empresariado y la oposición política, liderada por el presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva. Toda esta situación culmina el 11 de septiembre de 1973. Un grupo de militares de alto rango de la Marina, la Aviación, Carabineros y el Ejército de Chile, liderados por el comandante en jefe Augusto Pinochet, realizan el golpe de Estado y bombardeo a la Casa de la Moneda. En ella, el presidente Allende se rehúsa a entregar el poder. Atrincherados, él y su grupo más cercano de defensa, el GAP, se enfrentan a tiros con el Ejército de Chile, en el cual fallece el presidente tras haber cometido suicidio, ante la inminente entrada de las Fuerzas Armadas a la Casa de Gobierno. Desde ya te invitamos a revisar el documental realizado en este canal sobre el golpe de Estado de 1973 para más detalles sobre el cómo ocurre y que puedas profundizar en el tema. Así, de golpe, termina el periodo de las repúblicas presidencialistas en Chile y se abre un nuevo capítulo de la historia de este país, que durará 17 años, la dictadura de Augusto Pinochet. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al gobierno de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo, 1970 a 1973. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿cuáles son los pros y contras realizados durante el gobierno de Salvador Allende? ¿Qué aspectos consideras que fueron determinantes para el fracaso de este? Y segundo, ¿qué rol juega la polarización política en el país en este periodo? ¿Qué relación tiene lo que ocurre en Chile con el contexto de Guerra Fría en el mundo? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará La dictadura de Augusto Pinochet y la Constitución de 1980, de 1973 a 1990, parte 1. Eso ha sido todo por hoy. Espero les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.